¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Numeritos Live, este espacio en donde, como siempre les he dicho, buscamos darle un rostro distinto a los números. A veces los datos, los conceptos son medios complicados en el mundo académico o en el mundo político, sobre todo, que es más aburrido. No, es intenso, pero es aburrido a veces. Y aquí le damos otro rostro. El día de hoy es un tema que a veces lo vemos pasar todos los días y no lo entendemos. Datos, números, cosas que hacemos en el día y que impactan en el mundo económico. Y eso es lo que llamamos en marketing Big Data o Big Data, con un tono un poco más anglo. Y para platicar sobre estos temas macros del marketing, estos números tan interesantes del marketing, he invitado al doctor Óscar Barroso. Es profesor de CETIS Universidad, es directivo académico de esta universidad y tiene amplia experiencia en investigación de mercados y en estrategia, y lo invité para que nos platicara un poquito y que quedara aquí en este programa, pues claro, los conceptos estos ahora nuevos, interesantes del marketing. Óscar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo. Gracias por aceptar, sí. Gracias por aceptar, porque sé que este tema a veces es complicado explicarlo porque es demasiado grande, ¿no? En el mundo del marketing. Sí, y además hay gente que lo hace más grande para parecer más especial y obviamente pues agrandar las facturas. Exacto, bueno, qué buen punto, ¿eh? Si quieres, vamos a empezar por aclarar algunos de los conceptos. A ver, ¿qué es el Big Data o el Big Data? Y en palabras que todos podamos entender. Pues como comento, o sea, realmente no es algo tan complejo. El Big Data ha estado siempre ahí con nosotros, ahora se ha relacionado, se ha asociado con la parte de Internet, pero el Big Data ha existido siempre. El Big Data ha existido toda la vida, dado que es un conjunto de información que antes estaba en libros, en formatos y demás, documentos que no usaba la empresa porque, bueno, se iba acumulando, ¿no? Esos libros que agarraban polvo y polvo, ¿no? Ahora ese polvo virtual se acumula en datos que la empresa recibe desde el punto de vista de clientes, que a lo mejor le dejan pues notas de factura, recibos, sus mismos cumpleaños, el CRM, el típico programa que recoge todos los datos de la empresa y de sus clientes y que las empresas no usan. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, es Big Data, es una especie de gran cúmulo de información y que normalmente viene desestructurada. O sea, realmente lo que le falta es un poquito de estructura. Si me permitieras un ejemplo, sí, por favor. Yo creo que es muy entendible. Todos tenemos normalmente recibos del teléfono, por ejemplo, de Telcel, o de, no sé si puedo mencionar, sí. o del teléfono de casa, o del agua, la luz, y decimos, bueno, pues pago el recibo, pago tal, con una tarjeta, o bueno, pues todos esos son datos, por ejemplo, de usos o costumbres de pago, ¿no? Si yo pago puntual, eso queda registrado. Si yo no pago puntual, también queda registrado, ¿no? Si desde mi terminal o desde mi número de cuenta o de cliente pago varios números de teléfono, también queda registrado. Si desde esos números de teléfono me conecto a determinadas redes, queda registrado. Queda registrado en qué horarios me conecto, y de esa manera podemos también saber desde las agencias de marketing en qué momentos te conectas para poder entrar en contacto contigo de una mejor manera. Bueno, creo que pusiste un dato bastante aterrizado en casa, pero desde que encendemos el móvil, salimos de la casa, existen datos de que sabes a qué horas pasas por esa calle, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué música estás escuchando? Si estás escuchando noticias y sabes perfectamente el tiempo que haces de una calle a la otra, ¿no? Claro, toda esa información existe, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, me dicen algunas veces los alumnos, ¿no? Oiga, pero las tarjetas estas de fidelización o de lealtad que nos dan determinados supermercados, ¿no? ¿Para qué sirven 12.000 puntos para conseguir una sartén, ¿no? Bueno, eso realmente no es para eso. Eso es para que se concentren los datos de tu compra o de qué días vas al supermercado, etcétera. Pero eso, como información, está desestructurada. No hay una estructura clara, ¿no? El punto en el que le damos la vuelta para que esos datos sirvan para algo, eso es lo que llamamos inteligencia de negocios o business intelligence, y lo que nos sirve para un proceso de toma de decisiones, ¿no? Claro. Que al fin y al cabo nos facilita el tomar una decisión de hacer una cosa u otra, ¿no? Claro. Bien, la segunda pregunta es, ¿esto es solo en Internet? No, ¿verdad? No. El Big Data, bueno, como definición, sí. Big Data, desde el punto de vista más técnico, sí está concentrado sobre todo en Internet. Pero hay una frase que me vais a permitir utilizar de Dani Granata, un compañero de allí de España, que ahora se afinca aquí en México y es consultor también, y él dice que, bueno, ¿qué es hoy
día offline. Es que no hay nada offline. Nada offline. Todo lo que hacemos, incluso nuestra vida, está online. Entonces, cuando nos metemos en ese juzgar si es solo Internet o solo la vida real, ¿cuál es la diferencia? Sí. Entonces, ¿Internet es solo lo que es la tecnología o Internet está en todo? Pues si desde que nos levantamos estamos con el celular viendo nuestras redes sociales, etcétera, ya estamos diciendo que nuestra vida es Internet también. Entonces, ¿es solo Internet? No, Big Data es todo. Lo que pasa es que todo hoy día se concentra online. Bueno, y hoy existen plataformas online, o por lo menos digitales, que te ayudan a administrar todos estos datos. Estoy pensando en una empresa, ¿no? En donde el dato, a qué horas llega la persona, a qué horas sale la persona, su break de hora de comida, todo eso es en el macro. O sea, si lo sacas y haces un promedio en 6, 7 meses, puedes, pues más o menos entender el patrón de conducta de los empleados, ¿no? A qué horas en promedio entran, a qué horas en promedio salen y cuánto tardan en ir a comer, ¿no? Y somos tan predecibles. Somos, ¿Sí? Los seres humanos funcionamos por patrones. Y nos gusta funcionar por patrones. Hay muy poca gente que le guste salirse constantemente de la línea, ¿no? Nos sentimos cómodos haciendo siempre lo mismo. Desde niños nos acostumbran a eso. Entonces, si nosotros vemos que A más C, B más C siempre es D, pues la próxima vez que queramos que se dé D, vamos a hacer A más B y B C. más C. De acuerdo. El tercer dato es Big Data y el Business Intelligence. A ver, ¿qué? Ya platicamos un poquito que hay un chorro de información por todos lados, que el teléfono móvil nos hace hacer información, que hay información en nuestros recibos de luz, en todos lados hay información. Pero para la toma de decisiones, ¿cómo estructuras todo eso, pues? Efectivamente, pues ese es el uso, ¿no? El uso de cómo haces esos datos, los ordenas en función de qué, de un objetivo. O sea, si yo quiero saber cómo voy a actuar para vender tal producto, por ejemplo, o para poner, como decías tú hace un momento, a mis empleados en orden y que lleguen y que se fidelicen y que estén en la empresa durante más tiempo, pues yo tengo que saber cómo estructurar esa información, ¿no? A ver, vamos suponiendo, tú colaboras en una escuela. ¿Cómo se utiliza el Big Data, por ejemplo, para tomar decisiones para nuevos alumnos? Interesantísimo. Los alumnos, como todas las personas, tenemos patrones de comportamiento. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Customer Service o el Student Service es un básico, ¿no? Si nosotros estamos observando en los datos, si nos molestamos en observar esos datos y ver cómo funciona el servicio de atención al alumno en nuestra universidad, pues vamos a localizar a lo mejor algunas áreas de oportunidad. Nosotros, si los dejáramos en Big Data, únicamente lo veríamos y diríamos, anda, mira, pasa esto, ¿no? Hay una satisfacción del, yo qué sé, 28% de los alumnos. Si lo dejamos ahí es Big Data. Si eso lo utilizamos en el proceso de toma de decisiones y decidimos aumentarlo al 70% en un año, eso pues obviamente llevará a una serie de decisiones y eso se convierte en inteligencia de negocios. Correcto, correcto. Es utilizar la información para la toma de decisiones, no la información por la información, Así es. sino la información para la toma de decisiones. Así es. Me gusta esa reflexión. Pregunta número 4, el Business Intelligence en las pymes. Bueno, la pregunta me adelanté un poquito, pero bueno, tú que estás viendo que tienes un negocio pequeño, que tienes un consultorio, que tienes una pequeña escuela, que tienes un despacho, que tienes una clínica o una panadería, ¿cómo puedes utilizar información de ese tipo? ¿Dónde está esa información? Está súper interesante porque normalmente como consultor me pasa que llegas con términos como Business Intelligence o Big Data y la gente se asusta. Se asusta, dices, claro. Espérate, eso déjaselo a Cambridge Analytica, ¿no? Claro. No acaba de pagar 5 billones de dólares. y lo que le queda con Facebook y demás. Pero bueno, muy recomendable ese documental de Netflix. Sí. Pero es más el tema de que cómo usas los datos dependiendo de cuál tamaño tienes. No necesariamente tienes que ser un gobierno o una gran empresa para utilizar estos datos. Datos tenemos todos. Y es más, ¿quién no tiene datos de compra o los recibos de sus clientes, ¿no? ¿Sí? Más fieles o más leales? O incluso los que no son leales, ¿no? Para llamarles clientes o llamarles compradores o llamarles consumidores, ¿no? Dependiendo de cada uno. Si yo tengo un restaurante, el ejemplo sería, vamos suponiendo que es un restaurante pequeño, un restaurante sencillo, un restaurante familiar, un negocio familiar, ¿cómo el emprendedor puede ir administrando datos de un pequeño restaurante modesto? Simplemente eso, las facturas, Okay. los recibos, viendo las fechas en las que viene cada cliente, cuál es su Número de factura platillos. promedio, número de platillos, qué platillos pide,
Pues eso es importantísimo para el stock. Por ejemplo, si yo voy a tener un almacenaje de productos, por ejemplo, salmón, yo tengo que saber cuánto salmón se me vende. Claro. El fundamento de Se me ocurre esto... otra, perdón, de la gente que llega, cuántos llegaron porque hablaron por teléfono, cuántos llegaron porque iban pasando, Por cuántos ejemplo. llegaron porque siempre van. O cuántos llegaron porque era su celebración de su cumpleaños, ¿no? Y Claro. qué puedo hacer con ese dato el próximo año para conseguir que venga a mi restaurante otra vez. O sea, todo eso es información que el restaurante tiene. Lo único que hay que utilizarla. Organizarla Hay y que organizarla y utilizarla. Y muchas veces es cuestión de orden, es una cuestión de una, como le decimos nosotros a las pymes, no se trata de que sea un gran esfuerzo de marketing no, se trata de hacer un análisis previo, una vez, poner un orden establecido de esos datos y a partir de ahí siempre va a ser igual. No vas a tener que invertir constantemente en reordenar los datos a no ser que te suceda algo nuevo. Hay ¿no? que alimentarlo nomás, ¿no? Así es, hay que seguir alimentando. El concepto de marketing intelligence también es un concepto un poquito rimbombante, pero platícame tú, aterrízamelo por favor para el público que nos está viendo. ¿Qué es marketing intelligence? Es darle una vuelta de rosca, ¿no? Es ya darle ese condicionamiento al marketing, es darle ese condicionamiento a la rentabilidad de la empresa, a la venta, para que no se quede solo en un proceso de toma de decisiones Ajá. a nivel estratégico de la empresa, sino que también se convierta en un, digamos, forma de atraer clientes, forma de atraer ingresos a la empresa, ¿no? Y además también hacer más eficientes los procesos para que de esa manera no solo se trate de ingresar, sino que también se trate de ahorrar dinero del que estamos malgastando a lo mejor. Ese mismo dato de malgasto puede suceder, como comentabas hace un momento en el ejemplo del restaurante. No se trata de que vendas más, de que venga más gente a tu restaurante, sino a lo mejor hacer más eficiente el stock que tienes o el almacén que tienes de productos para que no se pongan malos y de esa manera pues ahorres costos Claro, en su ese mejor concepto, servicio, ¿no? claro. O por ejemplo en la gestión de las propinas o en la gestión del mismo restaurante, ¿no? O de las mesas, la organización de las mesas. Toda la información que estás recabando normalmente, que además por la misma experiencia del jefe de meseros o algo así, ya tienen, Claro. pues es utilizarlo, hacerle caso a ese jefe de meseros o a ese gerente para, digamos, hacer más eficiente todo lo que se hace en el Correcto. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que pudimos placer. aterrizar estos conceptos que parecieran a veces un poquito complicados, pero ya cuando los aterrizas, ya cuando los platicas en casos tan sencillos, tiene sentido, ¿no? Y es algo que la gente hacía, ¿eh? El Business Intelligence no es algo que ahora de repente Claro. ¡zas! Aparece, ¿no? Eso es la gente lo hacía, la gente organizada, obviamente, las empresas organizadas, pero en un momento dado se le pone un nombre Sí. y entonces, bueno, pues se puede vender mejor. No, Eso fíjate, es- rescato mucho, y con eso terminamos, rescato mucho cuando comentas que la misma experiencia a veces, en el caso del restaurante, por ejemplo, el jefe de meseros ya tiene la experiencia. Esta información nada más ayuda a validar, ¿no? Y ayuda a mejorar un poquito. Porque eso sí, y eso lo veo con mis clientes también yo, la experiencia por nada suple a ninguna investigación de mercados. La Así experiencia es el colmillo y es el olfato del empresario y el emprendedor. Y el punto más directo con el Sí, cliente. chaval. Muchísimas gracias. Un placer, cuando queráis. Gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos aquí en Numeritos Live. Este espacio, ya ven, en donde esta información tan rimbombante y complicada la hacemos un poquito más sencilla y la explicamos. A la próxima.